Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re0, desde Japón a la eternidad. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Chapter 16. Promesa y charla. Notes. Hola. Como es habitual, aquí estamos con un nuevo capítulo de esta historia. La verdad es que no esperaba que ya voy a concluir este fanfic en tan solo 4 días. A menos que no me adentre en el arco 6, claro está. De todos modos, les agradezco mucho y no tengo mucho más que agregar. Simplemente, les invito a seguir disfrutando de la lectura. Chapter Text. Regulus y Sirius estaban en una habitación polvorienta y vacía en las profundidades del refugio subterráneo. Ella se encontraba sentada en una silla en el centro de la sala, atada con sus propias cadenas doradas. En lo que respecta a Regulus, él se encontraba también atado, pero en su caso, las ataduras eran cuerdas. La situación era comparable a intentar atrapar a un dragón que ha vivido durante 1000 años utilizando únicamente un par de delgados hilos de coser. Además, se hallaba a escasos metros de Sirius. Se mostró dispuesto a colaborar y fue llevado por Reynard de Apri y Estella. Una vez allí, fue puesto bajo custodia por Aldebarán, quien en ese momento no se encontraba presente. Para Regulus resultaba sorprendente que Reynard supiera con tanta precisión la ubicación de Aldebarán. Sin embargo, teniendo en cuenta sus hazañas pasadas, era probable que contara con alguna clase de bendición divina que lo ayudara en ese tipo de situaciones. Según su intuición, en cualquier momento Subaru, Emilia y Beatrice entrarían en la habitación con el propósito de interrogarles. Dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos, era probable que Sirius repitiera lo que había dicho en la historia original. Por el momento se hallaba en completa soledad, teniendo como única compañía a Sirius, quien evidenciaba síntomas de una profunda tristeza. Este estado de ánimo era consecuencia de haber llegado a la dolorosa conclusión de que Betelgeuse no volvería. Regulus desvió su mirada hacia ella, fijándose en su figura. En su mente resonaba el eco distante del conflicto que había tenido lugar, pero no se trataba tanto de la contienda externa, sino de la batalla emocional que acababa de enfrentar en su interior. Esa guerra sin estandartes, donde el enemigo era una sombra con su rostro, ya había terminado y él había sobrevivido. ¿Pero con qué propósito? Sabiendo que Sirius sería llevado a la capital, ¿cuál sería su destino? Ya había aceptado su juicio, pero sabía que su situación era muy diferente a la de ella. Al menos él conservaba la cordura, y a diferencia de Sirius, no lloraba. No hablaba. No se movía. Sus ojos, antes incendiados de locura y devoción, eran ahora pozos secos. Regulus, el hombre que ocupaba su cuerpo, comprendía ese tipo de vacío. El tipo de hueco que dejaba el amor cuando se marchaba, cuando se pudría, cuando ya no dolía porque incluso el dolor se había ido. Él lo entendía. Sentía ese tipo de sensación y no se consideraba una bueno para animar a la gente. Sin embargo, ahora no quería que Sirius terminara de la misma manera en que él estuvo hace mucho tiempo. Se aclaró la garganta, aunque el gesto era innecesario dada la condición de su cuerpo. Quería que el silencio dejara de ser incómodo o, de alguna forma, más tolerable. Se preguntó qué debería decirle a un arzobispo. Tampoco es que sea un terapeuta. Apenas puede con sus propios problemas mentales. Intentarlo con alguien como Sirius, que según la novela, como todos los arzobispos, estaba muy, pero muy loca, pero ahora era silenciosa por las palabras de Regulus. Soltó un suspiro, no quería pensar demasiado en eso. Ya había sucedido demasiadas cosas en poco tiempo. Por el momento, solo diría lo primero que se le ocurriera. Sirius, no te preocupes, hay muchos peces en el mar. No es el fin del mundo. ¿Qué tontería acababa de decir? La mujer vendada, y el arzobispo de la ira no respondió. Solo continuó con la cabeza baja, haciendo que Regulus se sintiera de alguna manera culpable. No es que Sirius fuera un ángel, probablemente arruinó muchas vidas a lo largo de su existencia por su amor enfermizo. Nuevamente con la culpa, eso empezaba a ser molesto. ¿Cuántas veces tendrá que hacer esas cosas por estar en el cuerpo de Regulus? Sin embargo, él sí tenía parte de la responsabilidad por haberla dejado en ese estado después de derrotarla mentalmente. ¿Sus palabras la afectaron tanto? Si ese fuera el caso, debía tener cuidado con lo que decía. No quería averiguar qué sucedería si alteraba demasiado los acontecimientos.
Ahora, ¿debería sentirme orgulloso o satisfecho? Murmuró Regulus para sí mismo, algo pensativo por la situación actual de Sirius. El silencio siguió siendo su única respuesta. Sirius parecía hecha de piedra, como si incluso su locura se hubiera esfumado, dejando tras de sí solo el cascarón de una mujer rota. Regulus se recostó un poco contra la silla, sus cuerdas crujieron, pero no se esforzó en soltarse. Podría haberlo hecho si realmente lo deseara. Pero no lo deseaba. No aún. Miró nuevamente la figura de Sirius, sumido en pensamientos. Verla en ese estado de calma le transmitía una extraña satisfacción, y sentía que había ciertas palabras que deseaba expresar. Se preguntó a sí mismo si realmente podía hacerlo. Sin embargo, al ser consciente de que probablemente no volvería a ver a Sirius en un buen tiempo, decidió que no tenía nada que perder al intentarlo. Sirius, la verdad es que, es un poco vergonzoso, pero te volviste una persona encantadora, o tal vez atractiva. No lo sé, pero me habría gustado tener una cita contigo si hubiera tenido la oportunidad, si no fuera un arzobispo. Sirius permaneció inmóvil al principio, sin reacción alguna. Su comentario se quedó suspendido en el aire, como una piedra lanzada a un lago seco, sin agua que formara ondas ni ecos que retumbaran. Todo lo que quedaba era un profundo vacío. Regulus, con la cabeza inclinada, observó con curiosidad. No había expresado esas palabras para provocar una respuesta en ella, al menos no del todo, sino porque en su interior resonaba algo sincero. Podía haber un matiz retorcido, sin duda, pero la honestidad se hacía evidente. Ella ya no era aquella figura desquiciada que solía gritar sobre el amor, la desesperación, la ira y el fuego. Ahora, se había convertido en algo diferente y humano. Frágil. Silenciosa. Y de alguna manera, eso lo hacía aún más difícil de soportar. Finalmente, Sirius levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos, no eran consecuencia del llanto. Se asemejaban a cenizas tras un devastador incendio. Aunque el vendaje cubría todo su rostro, la tensión presente en su mandíbula y el leve temblor de sus manos hablaban por sí mismos. No me hables así, no digas esas cosas, no después de lo que dijiste. Regulus no apartó la mirada de Sirius. No intentó justificarse, ni ofreció excusas. Simplemente asintió lentamente, como si recibiera un golpe que ya había anticipado. Lo sé. Pero y a veces, después de perderlo todo, uno dice lo que nunca se atrevió a decir antes. Sirius bufó, sin humor, sin odio. Solo con ese sabor agrio de quien alguna vez fue devota, y ahora solo es polvo de recuerdos. La cadena dorada tintineó cuando giró un poco su muñeca. ¿Y crees que eso sirve de algo? ¿Una cita imaginaria, un halago hueco, ahora que no queda nada? Betelgeuse no volverá. Tú lo sabías. Me lo hiciste ver. Me lo arrebataste, como si no fuera más que una ilusión. Regulus desvió la mirada por un instante, dejando escapar un suspiro lento y profundo. No fue mi intención quitarte nada, dijo, con la voz marcada por la sinceridad, simplemente quería ayudarte a comprender que continuar buscando en esa dirección te llevaría a tu propia perdición. Sin embargo, tienes razón, lo hice. Lo hice porque también era algo que necesitaba llevar a cabo. Era necesario para mi propia supervivencia. Sirius se encogió sobre sí misma, como si las palabras la empujaran hacia adentro. Sus pies tocaron el suelo polvoriento y, por un instante, pareció una niña perdida en medio de una guerra que no comprendía. ¿Y sobrevivir vale la pena y si uno se queda solo? Preguntó con voz temblorosa, casi infantil. Regulus cerró los ojos. Su voz, cuando respondió, fue suave, despojada de la arrogancia con la que debería responder el verdadero Regulus. No lo sé. Pero quiero averiguarlo. Y tú también deberías hacerlo. Incluso si no hay nadie que te mire como él te miró. Incluso si duele, se produjo un breve instante de silencio, un silencio que no estaba impregnado de desprecio ni de rencor, sino que surgía de la conexión entre dos personas que, por primera vez, solo tenían su verdad que ofrecerse mutuamente. ¿Qué dices, Sirius? ¿Aceptas? Preguntó finalmente Regulus, mientras sus miradas se cruzaban. Los ojos de Sirius emitieron un suave destello, recordando aquel instante en que sus rostros se encontraron a escasa distancia el uno del otro. En ese momento, una mezcla de emociones le invadió y decidió apartar la mirada, sintiendo el calor emanar de sus mejillas. ¿Prometes que alguna vez podremos tener una cita? Regulus la miró por un momento, atónito. La voz de Sirius, temblorosa y frágil, había roto la tensión en el ambiente como un fósforo encendiéndose en una noche muy oscura.
No se trataba de una súplica, ni de una exigencia. Era algo más doloroso. Esperanza. Un deseo simple y humano que surgía del barro donde antes solo crecían espinas. Y eso lo desarmó más que cualquier grito de locura. Sus labios se entreabrieron, pero no respondió de inmediato. ¿Qué debía decir? ¿Una promesa falsa, para consolarla? ¿Una verdad fría, para protegerla de sí misma? ¿O acaso, por primera vez, podía permitirse algo más y ambiguo? Prometo, dijo al fin, con voz baja, pero firme, que si salimos de esto con nuestras almas aún completas y si alguna parte de nosotros sigue siendo capaz de sentir algo más que vacío y entonces sí. Tendremos esa cita. Sirius no sonrió, pero sus dedos se relajaron ligeramente alrededor de las cadenas. Aún temblaban, aún dolían, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaban apretando con desesperación y locura. ¿A qué lugar iríamos? Regulus entrecerró los ojos, intentando visualizarlo con mayor claridad. Se le ocurrió que podría ser un parque, un lugar lleno de árboles y flores donde el sol brillara a través de las hojas. Tal vez una cafetería bulliciosa, donde el aroma del café recién hecho se mezclara con el murmullo de las conversaciones animadas, y el sonido de las tazas chocando entre sí. O quizás imaginaba una calle iluminada por faroles temblorosos, donde la luz suave diera vida a una noche de primavera. Había tantos sitios que deseaba explorar, todos fuera de la vida de Subaru, que no ofrecía una respuesta clara sobre a dónde ir. Sin embargo, si tuviera que tomar una decisión, elegiría un sitio donde nadie nos reconozca, respondió al cabo, donde no seamos arzobispos, ni monstruos, ni pecadores. Solo tú y yo y dos desconocidos tratando de entender qué es lo que sigue después del fin. Sirius asintió apenas, con el rostro aún inclinado. No dijo más, y Regulus tampoco. El aire polvoriento de la habitación parecía haberse vuelto más liviano, aunque seguía lleno de ceniza. Las cadenas tintinearon otra vez, pero esta vez no fue un sonido de prisión, sino de algo que podría, quizás, romperse algún día. Y en el corazón de ese silencio compartido, donde antes solo existía la ruina, surgió algo frágil y tonto. Una promesa inalcanzable. Una pequeña chispa. Una cita aún por cumplir. En ese instante, la puerta se abrió con un crujido. Era Subaru, que tenía una expresión tensa. A su lado estaba Beatrice, quien le sostenía la mano, y un poco más atrás se encontraba Emilia. Así que sí vinieron, susurró Sirius mientras dirigía su atención a los tres nuevos invitados. Subaru, esto es una pérdida de tiempo. Esperar reflexión o empatía o cualquier tipo de emoción humana de gente como ellos es una pérdida de tiempo. Es simplemente el tipo de criatura que son. Beatrice murmuró en voz baja, mirando de reojo a Regulus con cierto desprecio en sus ojos. Él era el arzobispo al que más rencor le guardaba por lo ocurrido esa mañana. Beaco, sé que lo odias, pero Emilia quería hablar con Regulus, y no puedo hacer nada al respecto. Emilia simplemente fijó su mirada en Regulus, con una expresión seria en su rostro. Era evidente que tenía muchas cosas que quería expresar, especialmente en relación a los acontecimientos recientes que habían tenido lugar. Regulus suspiró con cierto cansancio en la mirada. Ya había supuesto que Emilia quería hablar con él después de lo que había ocurrido, y en ese momento, de alguna manera, se sentía un poco harto, pero solo le tocaba aguantar las quejas. Si has venido a juzgarme, no te voy a detener. Ya no tengo fuerzas para fingir que me importa. Emilia dio un paso adelante. Subaru quiso detenerla, pero Beatrice apretó un poco más su mano, negando con un leve movimiento de cabeza. Era el momento de ella, y ambos lo sabían. No vengo a juzgarte, Regulus, dijo Emilia al fin, con una voz suave pero tensa, cargada de contención, vengo a entender. Vengo a escuchar. Porque si no lo hago, terminaré odiándote de otra manera. Y no quiero odiarte, incluso después de todo. Sirius ladeó la cabeza ligeramente, curiosa, desconcertada. Regulus la miró con el rabillo del ojo, y luego volvió a Emilia. ¿De qué quieres hablar? La tregua, escuché que derrotaste a Sirius, pero Capella escapó, no sé si hice bien en confiar en ti. Realmente pensé que había algo en ti que podía ser redimido, pero, ¿fuiste tú quien levantó ese colosal trozo de tierra, Regulus? La alianza de Regulus y Emilia no había pasado mucho tiempo después de que Regulus liberara a las 53 esposas y Emilia decidiera confiar en su poder para que todo salga mejor. Y después de que Regulus levantara ese fragmento de tierra, Emilia no estaba segura de si había hecho bien en confiar en Regulus, a pesar de que se había rendido. De todos modos, ya no había nada que ocultar.
Reynard ya debía haber informado a todos sobre lo que sucedió, así que mentir o hacerse el desentendido no cambiaría nada. Sí, yo lo hice, perdón por arruinar el bosque, no estaba en mis cabales en ese momento, si me juzgas por eso, está bien. Emilia no apartó la mirada. Su expresión seguía siendo seria, pero ya no estaba tan tensa como antes. Había algo en él, en su vulnerabilidad, que la hacía reconsiderar cada juicio que había formado sobre él a ese momento. ¿De verdad creí que ibas a lanzarnos eso? Tuve mucho miedo, pensé que había cometido un error al confiarte las batallas de mis amigos, pero no atacaste, incluso cuando podías, eso me confirma que hay algo en ti que puede ser redimido. ¿Sigues con eso, Emilia? Susurró Subaru con cierta decepción en su voz, el que no lo haya hecho no cambia el hecho de que sea un arzobispo. Él había sido testigo de lo que hizo, lo que significaba que era una clara demostración de la autoridad del arzobispo, visión que le generó temor y pensó que todo se arruinó por un momento. Para él, eso constituía un indicio más que suficiente para que Regulus fuera severamente juzgada. Sin embargo, Emilia tenía una perspectiva diferente. Su forma de ver las cosas era única y eso llevaba a Subaru a una frustración creciente. Por otro lado, Beatrice no estaba del todo segura de lo que había ocurrido para que Emilia se dirigiera de esa forma hacia la persona que la había secuestrado. Sus pensamientos, en consecuencia, no estaban muy alejados de las inquietudes que tenía Subaru. Emilia siguió hablando ajena a las inquietudes de los dos. Todos tienen algo que los define, incluso aquellos que parecen irremediablemente rotos. ¿No lo ves? Tal vez sí fuiste un monstruo, tal vez todavía lo eres, pero eso no significa que no puedas cambiar. Nadie puede decirlo con certeza, no hasta que te den la oportunidad de intentarlo. Emilia hizo una ligera reverencia y luego dio unos pasos atrás para cederle la palabra a Subaru, quien miró tanto a Sirius como a Regulus, intentando mantener una sonrisa segura, a pesar de que sentía que Regulus no estaba inmovilizado. Arzobispos del pecado, tenemos una serie de preguntas que nos gustaría hacerles, siempre que estén dispuestos a colaborar con nosotros. Sin embargo, antes de que pudiéramos continuar, Regulus interrumpió, diciendo: yo ya no soy un arzobispo, me han expulsado del culto. Ante esto, Subaru parpadeó con confusión, al igual que Beatrice y Emilia, quienes compartieron su desconcierto. Subaru después de unos segundos levantó una ceja, como si la afirmación de Regulus hubiera dado un giro inesperado a la situación. ¿Te han expulsado del culto? ¿Cómo es eso posible? Preguntó Subaru, sin ocultar su desconcierto. Regulus se acomodó en la silla, aún atado, mirando de reojo a la pequeña Beatrice. Cuando ayudé a Aldebarán contra Capella, ella me dijo: pene pequeño, no se te para, traidor. Cuando Pandora se entere de esto, me aseguraré de que sufras cada segundo, puto flaco, come mierda, y después me saco del culto y me quito los beneficios, todo prácticamente. Bueno, creo que es obvio que me iban a expulsar después de haber hecho una alianza con Emilia. El silencio que siguió a las palabras de Regulus fue extraño, como si la atmósfera misma se hubiera detenido por un momento. Subaru, Beatrice intercambiaron miradas confundidas, sin saber cómo reaccionar ante la absurda y, al mismo tiempo, desconcertante revelación. ¿Pandora y te va a hacer sufrir?, murmuró Subaru, incapaz de ocultar el escepticismo en su voz. No podía evitar que las palabras de Regulus le parecieran ridículas, casi como si intentara desviar la atención del tema serio. ¿Y Pandora? Ese nombre le sonaba de algún lado. Pandora, exclamó Emilia en voz alta, apretando los puños de la rabia. Pandora, esa misma que había atacado el bosque Elior y arruinado su vida en la niñez hace más de 100 años. Ah, no me acordaba de eso, dijo Regulus en voz baja, al recordar el profundo rencor que le guarda a Pandora, al menos ella no se acordaba de él. La mención de Pandora era un desencadenante peligroso, y la reacción de Emilia lo dejó claro. Su cuerpo entero temblaba de furia contenida, y su rostro, siempre suave, se había endurecido en un rictus de rabia. ¿Tú qué sabes de ella, Regulus? ¿Dónde está?, exclamó Emilia, claramente agitada. Su voz temblaba de rabia. Pandora, la bruja de la vanagloria, era la responsable de arrebatarle a Madre Fortuna y a Geuse, y solo escuchar su nombre provocó en ella una alteración evidente. Regulus no sabía qué responder. Era consciente del pasado de Emilia, pero no tenía información alguna acerca de Pandora. La historia no había avanzado hasta ese punto. Nadie sabe dónde está en este momento. Es un misterio incluso para el culto en sí, dijo Sirius, para sorpresa de todos los presentes. Su tono de voz fue frío y distante al dirigirse a Emilia, y era evidente lo mucho que la detestaba.
Nadie esperaba que ella hablara, mucho menos que dijera algo con ese tono tan sobrio, casi lúcido. Regulus la miró de reojo. Sirius rara vez hablaba con ese nivel de frialdad incluso en la historia original. Normalmente era una mezcla entre histeria, ira, locura y deseo, pero ahora parecía alguien distinto. Como si la mención de Pandora también la hubiera afectado, pero de otra forma. ¿Qué sabes tú, Sirius? Preguntó Subaru, entrecerrando los ojos. Aún no confiaba ni un ápice en ella, y esa aparente claridad le daba más miedo que sus delirios. Sirius no le respondió a él. Sus ojos seguían fijos en Emilia. Pandora aparece cuando quiere y cuando cree que puede manipular algo a su favor, murmuró, con la voz rota de recuerdos viejos, no es una líder, no realmente. Es una ilusión que camina, lo único que nos guía son los evangelios. Emilia se mordió el labio por la frustración. El hecho de que Pandora siguiera viva y no hubiera recibido su merecido después de todo lo que hizo fue un golpe duro para su bondadoso corazón. Sirius miró a Subaru de nuevo, sin preocuparse por la reacción de Emilia, quien entrecerró los ojos como si intentara ver a alguien dentro de él, lo que hizo que Subaru se sintiera notablemente incómodo. Tú, dijo Sirius en un susurro, Betelgeuse está dentro de ti. Subaru sintió que el aire se volvía denso. No por las palabras en sí, sino por la manera en que Sirius las había pronunciado. Esa mujer le provocaba escalofríos, sin importar que estuviera inmovilizada en una silla, aún sentía que era un peligro tras las 3 muertes que había sufrido. Sin embargo, de alguna manera, su mirada se percibió diferente, distinta a la vez que Subaru empleó las manos invisibles contra Regulus. Beatrice tensó el cuerpo al instante, su agarre en la mano de Subaru se volvió más fuerte, protectora. Emilia también se acercó ligeramente, desconfiada, mirando a Sirius con los ojos bien abiertos. No sabía qué opinar después de todo lo que dijo. Sirius sonrió, pero no fue su sonrisa habitual. No había delirio, ni ternura obsesiva, ni furia. Solo y tristeza. Yo lo amaba, susurró, no como ustedes entienden el amor, por supuesto. No como ella lo hacía pero lo amaba. Cada parte podrida y desesperada de él. Lo sentía ella incluso después de su muerte. Pero ahora Eli, miró de reojo a Regulus, no, Betelgeuse no está dentro de ti, él ya no está, solo quedo yo, y una promesa, terminó de hablar, bajando la cabeza, sin ganas de hablar más. La declaración fue un golpe directo, inesperado, que dejó a todos en un incómodo silencio. Subaru parpadeó, incapaz de procesar completamente lo que había oído. Beatrice, por otro lado, parecía como si algo muy pesado acabara de caer sobre ella, y su agarre en la mano de Subaru se apretó más, como si ella misma intentara mantenerse en pie. ¿Una promesa? Preguntó Subaru, finalmente, su voz baja pero llena de incredulidad. No sabía si lo que acababa de escuchar lo aterraba o lo confundía más. No creo que debas hablarle. Está en un estado de depresión. Hombre, sé un poco más compasivo, dijo Regulus, con la intención de no agravar la situación emocional de Sirius. Su tono era algo despreocupado, incluso algo burlón, pero la mirada en sus ojos mostraba una comprensión que los demás no podían entender completamente. No todos tienen que ser una bomba de emoción constante. A veces, las personas necesitan tiempo para hundirse en su propio abismo antes de salir de él, si es que alguna vez lo hacen. Pero no estoy aquí para hacer de psicólogo. Solo digo que hay momentos en los que una actitud de debería haberlo sabido no ayuda en lo más mínimo. Subaru fijó su mirada en Sirius durante unos segundos, y comprendió que Regulus tenía razón. Así que decidió dejar en paz a Sirius y dirigirse hacia Regulus. Tengo muchas preguntas, especialmente para ti, Regulus Cornias. No creas que me olvidé de que insultaste a Ren y a Emilia. Había un matiz oculto en sus palabras. Subaru quería preguntarle algo, pero no se atrevía a hacerlo por ciertas razones en su mente. Eso es una violación de mis derechos, ¿sabes? Dijo Regulus con cierta ironía en su voz. Ah, es cierto, intervino Emilia, más tranquila, señalando a Regulus, me dijiste que aumento de peso cada temporada. Discúlpate. No estoy tan gorda. Emilia acusó a Regulus por lo que dijo en la capilla. No esperaba que se lo tomara tan en serio, pero parece que incluso alguien como Emilia se ofende cuando le dicen gorda. Simplemente ella no sabía que lo había expresado de otra manera. De todos modos, el daño ya estaba hecho y lo único que quedaba era disculparse, como si tuviera la culpa del fanservice. ¿En serio vamos a hacer esto ahora? Buzó, pero luego suspiró, cerrando los ojos por un momento, está bien y me retracto. No estás gorda, ni remotamente.
Eres una elfa de cabello plateado con proporciones más que aceptables. Ahí lo tienes, feliz. Emilia frunció el ceño. Eso y no suena de disculpa sincera, murmuró, cruzándose de brazos. Es lo más cercano que vas a conseguir de alguien que fue excomulgado de un culto satánico por tener principios, respondió Regulus, encogiéndose de hombros aún atado. Además, yo no insulté a Rem. ¿Cuándo fue eso? En la capilla dijiste. ¿Quién es Rem? 2 veces, y luego afirmaste que me mataría porque apesto a bruja si llegara a despertar, reclamó Subaru, sintiéndose entre molesto y ofendido por su memoria selectiva. Regulus entrecerró los ojos y reprimió una risa. ¿Quién es Rem? Fue divertido cuando se burló con esos comentarios al enfrentarse a ellos y a Reynard. Subaru apretó los dientes al ver esa media sonrisa en el rostro de Regulus. No era una risa completa, ni una mueca malvada y era peor. Era una burla ligera, como si toda esa escena no fuera más que un mal sketch de comedia para pasar el rato. ¿Y te parece gracioso? Espetó Subaru con un tono agrio, su paciencia al borde. ¿Te divierte reírte de nuestras heridas? No, dijo Regulus, mientras ladeaba la cabeza. ¿Lo de quién es Rem? Fue un clásico. Pero, vamos, no fue personal y bueno, quizá un poco. Estaban todos tan tensos, y nadie se reía. ¿Tú qué habrías hecho? No insultar a una de las mujeres que amo, respondió Subaru, seco, sin pestañear. TSK. Qué romántico. Muy noble. Tú, Regulus bajó un poco la mirada, murmurando, no todo el mundo puede darse ese lujo. Subaru se quedó en silencio ante esas últimas palabras. Había algo en el tono de Regulus, algo en su mirada cansada, que lo hizo detenerse. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Emilia, dando un paso al frente. Regulus desvió la mirada, suspirando como si se quitara una máscara invisible. Quiero decir que ustedes tienen el lujo de amar y ser amados. De equivocarse, aprender y volver a intentarlo. Yo y no. Sus ojos se fijaron un momento en Sirius, que seguía callada, con la mirada en el suelo. A veces, lo único que te queda es sobrevivir. Disculpen, interrumpió Aldebarán, quien apareció en la puerta. Parece que las candidatas al trono quieren ver a Regulus. Parece que van a decidir qué hacer con el arzobispo. Emilia, que había permanecido atenta a las palabras de Regulus, parpadeó y dio un paso hacia Aldebarán. ¿Ahora? ¿Qué quieren con él? Preguntó, su tono cargado de curiosidad. Aldebarán observó a cada uno de los presentes, sus ojos debajo del casco se posaron brevemente en Sirius, como si midiera el peligro antes de responder. Exactamente eso, candidata. Las dos, Priscilla y Anastasia, están esperando que se tome una decisión con respecto a este hombre. Su mirada se dirigió a Regulus, con un ligero brillo de desdén. Después de todo lo que ha sucedido, se requiere que las circunstancias sean aclaradas. Regulus asintió con la cabeza en señal de acuerdo a lo que había expresado ahí. Ya había intuido esta situación tras las palabras de Reynard en el bosque. Parecía que iba a enfrentarse a una especie de juicio. Notes. 3812 palabras. Y se añade otro capítulo más, considerando que en este punto la historia está en decadencia, como Clash Royale. Estoy muy cerca de concluir y tengo algunas dudas sobre si los 4 capítulos que tengo planeados serán suficientes para cubrir por completo el arco 5 de la historia, o si por el contrario, me quedaré corto en el desarrollo de los eventos. Pensándolo bien, me he percatado de que generalmente actualizo la historia a la misma hora todos los días. Es un detalle curioso, ¿no creen? No estoy seguro de qué más añadir, solo quiero agradecerte por tomarte el tiempo de leer esto. Espero que nos encontremos pronto, es decir, mañana. A menos que Kalzowski aparezca de repente y me diga: Adriana, salte. Chapter 17. El contrato. Notes. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿No les gustaría disfrutar de un par de chiles? Quería decirles que, como es habitual, he mantenido mi compromiso y no he fallado en ningún día con mis publicaciones. Ya han sido 16 días seguidos de publicaciones, y no quiero parecer presumido, pero creo que seré el primero en terminar el arco 5, incluso antes que otros fics de Regulus. Muajajaja. Y con este capítulo, oficialmente hemos superado en palabras a días escolares. Dios mío, qué capítulos tan largos tiene. Quiero que sepan que me comprometo a terminar mis historias. No como otros autores que solo suben el primer capítulo y luego se olvidan. Yo no paro de escribir hasta completar un fanfic, aunque me duela la cabeza o me estrese mucho. Siempre termino lo que empiezo. No los molestaré más, sigan con su lectura.
Chapter Text. Tras un interrogatorio sin resultados, ya que Sirius no deseaba hablar y Regulus no tenía mucho que aportar, las sospechas de Beatrice hacia Aldebarán permanecieron latentes. Subaru y Wilhelm mantuvieron una breve conversación después hasta que Subaru se encontró con Julius. Julio, levantó la mano para saludar y llamar, pero cuando empezaba a decir algo, Julius giró inmediatamente y huyó del refugio. Subaru se quedó pasmado ante la inesperada reacción de Julius. Julius había reaccionado antes con sarcasmo y comentarios sarcásticos, pero nunca había ignorado directamente a Subaru. No se había preocupado por él, desde luego. Pero había algo raro en esa respuesta. ¿Subaru? ¿Qué pasa? Ese imbécil de Julius acaba de ignorarme. Dame un segundo, voy a atraparlo. Había una ira burbujeante en su voz mientras Subaru dejaba atrás a Emilia y perseguía a Julius. Corriendo entre el bullicio del refugio, le dio caza mientras Julius intentaba desaparecer en la calle. Era casi como si intentara evitar ser visto. ¿Qué estaba pasando? Idiota. ¿Qué haces merodeando por aquí cuando todo el mundo está ocupado? La gente se preocupará si al menos no das la cara. Es de sentido común. Al doblar la esquina hacia un callejón vacío, Julius se detuvo. Moviendo solo la cabeza, miró a Subaru, que le gritó enfadado. Subaru sintió algo raro en la mirada silenciosa del caballero, pero Julius permaneció inmutable. Mis disculpas. Estaba buscando a alguien, pero no parece estar aquí. Quiero comprobar el siguiente refugio lo antes posible. Si me disculpan. Esa respuesta sonó muy parecida a quitarse de encima a un extraño, así que Subaru le agarró del hombro antes de que pudiera alejarse. Espera. ¿Qué estás diciendo? Estás buscando a Anastasia, ¿verdad? Todos están ahí detrás. Simplemente no te diste cuenta de ellos. Esto no es propio de ti en absoluto. Julius se sacudió dramáticamente y sus ojos amarillos se abrieron de golpe mientras giraba conmocionado hacia Subaru. Subaru tragó saliva, viendo una expresión que nunca había visto en la cara de Julius. Shock no era solo shock. Era pena. Desesperación. Una súplica por algún tipo de apoyo. Era un sentimiento tan completamente ajeno viniendo de Julius que hizo que el rostro de Subaru se tensara. Subaru. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres decir? Solo han pasado un par de horas, y el señor mejor caballero Julius Julius no es tan olvidable. Qué tontería que preguntes, Subaru se encogió de hombros y respondió con sarcasmo. Pero a medio camino se dio cuenta de lo estúpido que estaba siendo. La pregunta de Julius era claramente extraña. ¿Y si Subaru se había esforzado en imaginar un escenario que estuviera a un solo paso del peor de los casos que había imaginado, debería haber sido capaz de darse cuenta? Espera, di. Subaru. No salgas corriendo tú solo de esa manera. Subaru se estremeció al mirar a Julius, que de repente parecía muy inestable sobre sus pies. Mientras tanto, Emilia y Beatrice, que les habían perseguido, irrumpieron en el callejón. Al verlos a los dos allí de pie en silencio, Emilia parpadeó confundida. Están ocupados, supongo. Notó el extraño estado de ánimo y la tensión. Sus pestañas temblaron ligeramente. A juzgar por su reacción, especialmente por la forma en que miraba a Julius, Subaru tuvo un presentimiento. Queriendo rechazarlo, señaló a Julius. Sí, más o menos, pero también no. Emilia Beaco, Emilia y Beatrice tenían signos de interrogación sobre sus cabezas ante la torpe respuesta de Subaru. Tenía que hacer la pregunta decisiva. De las que no se podían retirar ni deshacer. Julius tenía una mirada de resignación en los ojos cuando Subaru le miró y preguntó. He encontrado a Julius, así que no te importa que lo traiga para hablar, ¿verdad? ¿Julius? Beatrice miró a Julius. A su lado, los hermosos ojos púrpura de Emilia estaban llenos de inquietud. ¿Julius es amigo tuyo, Subaru? Y Subaru volvió a experimentar una vieja pesadilla. Ahora, en el centro de conferencias destruido, la mayoría de los involucrados en la batalla por Pri Estella se encontraban allí, con algunas excepciones Garfield, Otto y los tres hermanos. Mimi, Héctaro y Tibey. Regulus seguía atado a la silla y había sido llevado hasta allí por Aldebarán, quien ahora estaba vigilando a Sirius en el refugio y no podía estar presente. Julius, Ricardo, Liliana, Priscilla, Subaru, Emilia, Félix, Anastasia, Reinhard, Wilhelm y Beatrice todos miraron a Regulus.
Yo digo que hay que ejecutarlo porque la basura sigue siendo basura, afirmó Priscilla, dirigiendo una mirada de profundo desprecio hacia Regulus. Él la observó en silencio, sin mostrar ninguna reacción ante sus palabras. Conociéndola bien, comprendía que era de esperar que se expresara de esa manera. No creo que esa sea siempre la solución, Lady Priscilla, dijo Liliana a voz baja, esperando que la escuchara. Sin embargo, Priscilla la ignoró por completo. Para ella, si había tomado una decisión, era porque estaba convencida de ello y no tenía intención de reconsiderar su postura. Ya habían tomado la decisión de que el destino de Sirius sería que Reynard la escoltara hasta la capital, donde sería sometida a interrogatorio y posteriormente encarcelada. Sin embargo, la situación con Regulus era completamente distinta. Todos habían sido testigos del impresionante despliegue de poder que había exhibido. Levantar un fragmento de tierra de un tamaño mayor que el de la ciudad de Priestella resultó ser algo verdaderamente aterrador. A pesar de que Priscilla no lo admitiera abiertamente, en el fondo de su ser anhelaba deshacerse de Regulus para poder sentirse más tranquila. Regulus se entregó sin oponer resistencia alguna. Considero que sería lo más justo ofrecerle la posibilidad de llevar a cabo un juicio, incluso si se trata de un arzobispo, dijo Reynard, a lo que Emilia asintió, mostrando su acuerdo con lo que él había expresado. Si se le hace un juicio, será una farsa. ¿Qué abogado en su sano juicio lo defendería? Intervino Félix, cruzado de brazos mientras movía la cola con incomodidad. Además, ¿qué ganamos al hacerlo? Regulus no es el mismo de antes, dijo Emilia, con voz suave pero firme. Sus palabras hicieron que muchos la miraran con sorpresa. El Regulus que está frente a nosotros no ha causado daño alguno desde que fue capturado. Ha cooperado, incluso liberó a las 53 mujeres que mantenía cautivas. Yo propuse una alianza con él, y él cumplió al derrotar a Sirius. Priscilla apartó la mirada con evidente descontento. Esa era mi lucha. Si él no se hubiera entrometido, habría logrado la victoria. De todos modos, es simplemente repugnante. Una semidemonio aliándose con un arzobispo. Deberías ser castigada de la misma manera que ese ser abominable. Los ojos de Emilia se abrieron ligeramente ante las palabras de Priscilla, pero no retrocedió. En lugar de eso, inspiró con fuerza y alzó el rostro con dignidad. Entonces castígame si eso es lo que crees justo. Su tono era claro, sin agresividad, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Si eso significa salvar a más personas y terminar con el sufrimiento que este conflicto ha causado, lo acepto. Porque yo no vine aquí para complacer tu sentido de pureza, Priscilla, y vine para proteger. El ambiente se volvió más denso. Incluso Liliana parecía contagiada por la tensión que se apoderaba de la sala. Reynard bajó ligeramente la cabeza, aprobando en silencio la valentía de Emilia. Y Julius seguía demasiado desanimado para hablar. Debatir el pasado es inútil, interrumpió Anastasia, cruzando las piernas con elegancia. La cuestión aquí es simple. Es más peligroso ejecutarlo y convertirlo en mártir para los que aún siguen al culto y o exponerlo a la luz, juzgarlo y destruir a uno más. La segunda opción tiene valor estratégico. HMPHI, Priscilla chasqueó la lengua, claramente molesta de que Anastasia tomara una postura distinta a la suya, así que ahora jugamos a la política con criminales. ¿Qué bajo hemos caído? ¿Y qué hay de los humanos que también llevan máscaras? Intervino Wilhelm con voz grave. He visto atrocidades disfrazadas de justicia. Lo que diferencia a un monstruo de un hombre no es su pasado, sino lo que elige hacer después. Las palabras del anciano caballero resonaron, pesadas pero firme. Soy consciente de que hay quienes desean deshacerse de Regulus, dijo Subaru mientras se dirigía a todos los presentes. Sin embargo, la muerte no es una alternativa viable para él, y esto se debe a una razón muy simple. Es prácticamente intocable. Ninguno de nuestros ataques puede causarle daño. Ni siquiera la espada de Reynard logró hacerle un rasguño. Ahora, lo que me preocupa es que no tengo la certeza de si realmente está atado o si simplemente está simulando estarlo. En eso tenía razón, Regulus estaba perfectamente peinado y su traje no tenía rastro de suciedad alguno. La autoridad de la avaricia fue el obstáculo que Subaru no pudo superar. Si estás fingiendo estar atado, dijo Reynard con seriedad, deberías saber que será considerado un acto hostil. Este lugar ya no te considera un enemigo, pero si levantas la mano siquiera una vez más, yo mismo haré lo necesario para detenerte. Sin reservas. Regulus inclinó la cabeza, como si estuviera meditando sobre un asunto importante. Entiendo tu posición, pero no estoy pretendiendo. Estoy cediendo. Tú puedes corroborar mis palabras.
Tienes la capacidad de reconocer cuando alguien miente. En este momento, me siento culpable por mis acciones y lamento lo ocurrido. Soy consciente de que las vidas que se perdieron no podrán ser devueltas, pero les aseguro que no soy su enemigo. Ya no formo parte del culto, y ya no ocupo el cargo de arzobispo. El silencio se alargó tras sus palabras. El hecho de que Regulus admitiera culpa, algo impensable para quien alguna vez fue el arzobispo de la avaricia, impactó a todos. Incluso Félix, escéptico como era, entrecerró los ojos, analizando cada gesto, cada palabra, cada matiz en el tono del hombre frente a ellos. ¿Esperas que creamos que simplemente te arrepentiste? Preguntó con incredulidad, que ahora, de la nada, decidiste dejar de ser un monstruo. Priestella está destruida y ahora dices esas tonterías. No espero que me crean, respondió Regulus sin titubear, pero si van a juzgarme, al menos háganlo por lo que soy ahora, no por el reflejo distorsionado que fui durante años. ¿Y qué eres ahora? Intervino Wilhelm con voz profunda, su mirada fija como una espada apuntada al corazón. ¿Un hombre? ¿Un pecador? ¿Un farsante? ¿O alguien que quiere vivir y a pesar de todo? Regulus bajó la mirada por un momento. Luego habló, más bajo, como si la respuesta no fuera para los demás, sino para sí mismo. No lo sé. Solo sé que por primera vez en mi vida y tengo miedo. Miedo de lo que vendrá, miedo de morir, sí, pero también miedo de que nunca pueda hacer algo que justifique haber sobrevivido. He matado. He destruido. Pero si hay una posibilidad, solo una, de que algo en mí pueda ser diferente, lo seré. Las palabras no sonaban dramáticas. Sonaban reales. Crudas. Y en su voz, había una grieta. No la soberbia de un villano derrotado, sino el temblor de alguien que al fin admitía estar perdido. Liliana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sin disimularlas esta vez. Hay muchas clases de canciones, dijo suavemente, algunas nacen del dolor, otras de la esperanza, pero las más hermosas son las que surgen cuando alguien decide cambiar. No sé si estás diciendo la verdad, pero sé que esa voz no es la de alguien vacío. Fel buzó, cruzándose de brazos. Esto es una locura. ¿Ahora vamos a hacerle una serenata al tipo que pudo borrar Priestella del mapa? Si vamos a darle un juicio, debe ser uno verdadero, interrumpió Anastasia, con tono neutro, no un teatro montado para ejecutar sin mancharse las manos. Beatrice suspiró, y por un momento pareció cansada. La justicia no siempre es justa, en absoluto, pero, si ignoramos nuestra propia moral cuando es más difícil sostenerla, entonces todo por lo que luchamos habrá sido en vano, en verdad. Tonterías, intervino Priscilla, dejando entrever el evidente enojo que vibraba en su tono de voz. Les recuerdo quién es el responsable de la destrucción de la ciudad de Garkla. Fue Regulus Cornias. Las vidas que se perdieron, la tragedia que se desató, incluyendo a niños, mujeres y ancianos. Él acabó con todos ellos. Esto no es un juicio, es una sentencia. Emilia cerró los ojos por un instante al escuchar las palabras de Priscilla. No podía negar los hechos. Nadie en esa sala podía hacerlo. Sí, y lo fue, admitió con pesar, abriendo los ojos de nuevo y mirando fijamente a Priscilla, pero el Regulus que está aquí no tiene el mismo brillo en los ojos que el que cometió aquella atrocidad. No defiendo lo que hizo. No le estoy restando peso. Solo digo que el rencor no puede ser la única brújula que usemos para decidir sobre una vida. Porque si lo es, terminaremos repitiendo los mismos actos que condenamos. No compares justicia con venganza, semidemonio, espetó Priscilla con desprecio. Pero antes de que pudiera decir más, Reynard levantó una mano, deteniéndola con cortesía firme. Priscilla y Lady Emilia no lo está justificando. Nadie lo está. Pero este debate ya ha cruzado la línea de lo emocional. Debemos decidir con cabeza, no con heridas abiertas. TCH, hagan lo que quieran. Priscilla desvió la mirada con molestia. Bien, antes que nada, tengo varias preguntas que hacerte, Regulus Cornias. Si vas a cooperar, por favor, di la verdad, dijo Anastasia, a lo cual Regulus asintió, sabiendo que no podía mentir. Anastasia cruzó sus dedos en la mesa antes de comenzar a hablar. ¿Odias a alguien de los que está aquí presente? No diría que odio, solo soy neutral, pero si me fastidia un poco Subaru, no lo voy a negar. Dice la verdad, dijo Reynard confirmando sus palabras. Tú también me fastidias, susurró Subaru, pero no interrumpió la conversación. Anastasia continuó, sin dar espacio a que el silencio se prolongara. ¿Cuál es tu relación con Sirius? Regulus dudó, solo un segundo. Luego bajó los ojos con un suspiro. Complicada. No soy estúpido, sé que está desequilibrada.
Pero también es la única con la que puedo sentirme más aliviado. Diría afecto es extraño, caótico pero no es mentira. Lo he sentido. Y no sé si lo merezco, pero al menos, por una vez, quiero responder a algo sin violencia. Wilhelm sonrió, apenas, como si esa última frase le hiciera eco. Dice la verdad, confirmó Reinhard una vez más, su voz sonaba tan seria como antes, pero había en su expresión una pizca de humanidad. ¿Y cuál es tu objetivo ahora? Preguntó Anastasia, sin bajar la guardia. Sobrevivir, respondió Regulus de inmediato, lo digo de todo corazón. No quiero pasar el resto de mis días encerrado en un calabozo o ser visto únicamente como el monstruo que llegué a ser. Si hay algo que pueda hacer para compensar lo que hice o lo que hicieron los otros arzobispos, lo haría. Anastasia frunció ligeramente el ceño, pensativa. Sus ojos analizaban a Regulus como si intentaran desentrañar un mecanismo complejo, buscando la trampa, el engranaje oculto. ¿Estás diciendo que cargarías con los crímenes de los demás? Preguntó con una mezcla de escepticismo y curiosidad sincera. Regulus negó con la cabeza, lentamente. No. No soy un mártir. No pretendo cargar una cruz que no me corresponde. Pero fui parte de ellos, compartí silencio, compartí sangre. No me corresponde limpiar lo que hicieron, pero sí intentar que algo distinto exista a partir de mí. No por ellos, por mí. Subaru desvió la mirada por un instante, cruzando los brazos. El tono de Regulus no era arrogante ni desafiante. Era extraño. Humano. ¿Y si se te ofreciera una tarea, una misión y una oportunidad para probar tus intenciones? Preguntó Emilia, avanzando un paso, con la voz más suave que antes. ¿La aceptarías, aunque no te beneficiara? Regulus dudó. Solo un parpadeo, pero se notó. Sí. La aceptaría. No porque quiera ser perdonado y sino porque estoy cansado de no valer nada. De haber sido solo una extensión del daño. Si me dejan hacer algo, aunque sea una sola cosa buena, al menos moriré sabiendo que no fui solo ruina. También dice la verdad, afirmó Reinhard, con calma. Un nuevo silencio se instaló. Esta vez no fue incómodo. Fue contemplativo. Beatrice bajó la vista, murmurando algo apenas audible. Qué fastidio, y si sigue hablando así, Betty va a empezar a sentir lástima por él, en verdad. Y Anastasia se recargó en el respaldo de su silla, cruzando una pierna sobre la otra. Muy bien, Regulus Cornias. No puedo prometerte libertad. Tampoco indulgencia. Pero si estás dispuesto a actuar bajo supervisión y si realmente puedes aportar algo, y hablaremos sobre lo que viene a continuación. Regulus asintió, sin dramatismo. Casi aliviado. Gracias. Es más de lo que creí que tendría. Felt rodó los ojos, pero no dijo nada. Priscilla, con los labios apretados, mantenía su furia en silencio, contenida por puro orgullo. Tras varios minutos de conversación sobre las personas transformadas por Capella, que Emilia planeaba congelar para ganar tiempo, y sobre las víctimas anónimas cuyos nombres probablemente fueron devorados por gula, Anastasia pasó a lo más importante. Todos tienen el mismo problema general, ¿verdad? La gente transformada por la lujuria y la gente sin nombre por la gula. Pero los arzobispos que tienen las respuestas han desaparecido sin dejar rastro, y dudo que confiesen y nos digan cómo arreglar las cosas. Estamos atascados. ¿Qué sentido tiene sacar eso a colación ahora? Félix hizo una mueca. La razón por la que saca el tema es porque se le ha ocurrido algo, ¿verdad? Emilia ladeó la cabeza hacia Anastasia. Así es, Anastasia se encogió de hombros, no tiene sentido preguntar a esos desagradables arzobispos. En ese caso, ¿por qué no preguntar a alguien más que pueda saber la respuesta? Dado que Regulus no tenía información útil y tampoco Sirius, Anastasia pasó a considerar la mejor propuesta de todas, según ella. ¿Alguien más que podría saber, como alguien que sabe muchas cosas? Sí, exactamente. Hay alguien que encaja perfectamente con esa descripción en este país. Alguien que sabe muchas cosas. No querrá decir, la afirmación principal de Anastasia provocó un ronco murmullo en algún lugar de la sala. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, Subaru no tenía ni idea de lo que ella estaba insinuando. Si había alguien que sabía cómo deshacer los poderes de los arzobispos, hoy, no sé de qué estás hablando, pero deja de andarte con rodeos y escúpelo de una vez. Felt, que tenía el mismo nivel de comprensión que Subaru, fulminó con la mirada a Anastasia. Lo siento, Anastasia hizo una mueca, Shaura, la sabia. Felt ladeó la cabeza, arrugando la cara pensativa.
Subaru fruncía el ceño con la misma confusión. En el reino de Lugúnica, intervino Julius, hubo una vez 3 grandes campeones que lograron una gran hazaña. El Santo de la Espada, el Señor del Dragón y el Sabio. Se les conoció como los 3 héroes. Los 3 héroes, cierto. Y uno de ellos es el sabio, Shaura. El guardián del conocimiento que prevé todo lo que sucederá en este mundo. Continuando con la explicación de Julius, Anastasia suavizó su expresión en una sonrisa. Anastasia miró alrededor de la habitación con sus pálidos ojos azul verdoso. La atalaya de las Pléyades, al otro lado de las dunas de Auguria, en el extremo oriental de Lugúnica. El legendario sabio que allí se recluye podría conocer las respuestas que intentamos encontrar. Otto, quien se había unido a la conversación hace un momento, expresó su descontento por ir a ese lugar, pero también se vio impedido debido a su estado. Garfield tampoco podría ir por sus heridas tras vencer a Kurgan. Así que, tras una larga charla, irían Anastasia, Subaru, Beatrice, Emilia y Julius. Pero, terminó Anastasia para mirar a Regulus, tú también vendrás con nosotros. ¿Qué? Dijo Subaru perplejo a lo que dijo Anastasia. Subaru dio un paso al frente, señalando a Regulus con una mezcla de indignación y desconcierto. ¿Qué estás diciendo, Anastasia? ¿Traerlo con nosotros? Es una locura. ¿Y si se vuelve contra nosotros en medio del desierto? ¿Y si todo esto ha sido un juego para escapar? Anastasia no se inmutó ante su reacción. Simplemente lo miró con serenidad. Subaru, no estoy diciendo que confíes en él. Pero si de verdad queremos resolver lo que Capella ha causado, necesitamos toda la ayuda posible. Y aunque no lo creas, Regulus puede ser útil. Subaru Reinhardt confirmó sus palabras. No parece que quiera traicionarnos, ¿verdad, Regulus? Regulus asintió, aún atado a la silla. ¿Ves? Subaru dijo que sí. Subaru chasqueó la lengua, frustrado. No le gustaba. No le gustaba nada. Miró a Reinhardt, buscando una señal, una duda, una mueca que le diera una excusa para seguir negándose, pero el Santo de la Espada se mantenía firme, tranquilo. No tengo motivos para desconfiar de lo que dice, repitió Reinhardt, con esa serenidad que podía resultar irritante en momentos como ese. No hay señales de hostilidad en él. Tampoco de mentira. Eso no es. Betty podría tener una solución, dijo Beatrice, ante las miradas de todos, un contrato, pero no el que tengo con Subaru, sino, un contrato de esclavo. ¿Un contrato de esclavo? Repitió Subaru, entre la incredulidad y la alarma. Beatrice asintió con lentitud, sin levantar la vista del suelo. Un pacto mágico, uno severo. Si Regulus rompe el contrato, su cuerpo colapsará. No hay escapatoria, ni margen de traición. Regulus ladeó un poco la cabeza, pensativo, sin escándalo. El concepto parecía afectarlo menos de lo esperado, de hecho no hubiera esperado que Beatrice tuviera eso en su arsenal de magia. Suena bastante extremo. Pero si es lo necesario para demostrar que no tengo intenciones ocultas, lo acepto. No puedes estar hablando en serio. Estalló Subaru, mirando a Emilia como si necesitara que ella también reaccionara. No podemos viajar con alguien así, no importa cuántos contratos tenga encima. Pero si no hay otra opción, Subaru, respondió Emilia, su voz casi un susurro, como si dudara de sus propias palabras, si esto puede ayudarnos a salvar a la gente. Estoy cansada de no poder hacer nada, dijo de pronto Fel, cruzándose de brazos. Si ese tipo puede cargar con algo por nosotros, aunque sea un poco, que lo haga. Wilhelm también habló. Si se encadena a sí mismo para ayudar, y entonces quizá él pueda ser alguien diferente. Eso es, un tanto inquietante, comentó Otto, sintiendo un leve escalofrío recorrerle la espalda. De alguna manera, esa sensación le evocaba la vida tan dura y difícil que podría haber experimentado si no hubiera tenido la fortuna de cruzarse con Subaru en su camino. Solo que este tipo de contrato es entre 2 personas, continuó Beatrice, alguien debe encadenarse de corazón a Regulus como su esclavista. ¿Hay algún voluntario? El silencio fue inmediato, espeso como niebla en la garganta de todos. Subaru apretó los puños, luchando contra el instinto de gritar que no, que nada debía hacerlo. Que era una locura. Que no podían confiar en alguien así. Que no podían, pero entonces, Emilia dio un paso al frente. Yo lo haré. Notes. 3968 palabras. Fanfic en decadencia. Bueno, creo que esa es la única forma en que el arco 6 avance según la trama, que Regulus se convierta en esclavo. Pobrecito mi chico. Gracias por leer, si todavía les gusta esto.
Creo que los próximos capítulos serán pura charla innecesaria, así que prepárense para el soporífero del bueno. Nos vemos pronto, es decir, mañana. Si no llega un drogadicto y me diga, oye hermano, ¿tienes unas monedas? Sería terrible y tendría que borrar la cuenta e irme a terapia si eso sucede. Chapter 18. Sellando el destino. Notes. Hola. Estoy aquí una vez más para presentarles un nuevo capítulo en esta plataforma, tal como es habitual. Es probable que muchas personas se cuestionen si Regulus aún guarda en su memoria a Julius, y la respuesta es afirmativa. Como recordarán aquellos que han leído los primeros capítulos, Regulus mofó de Rem, lo que deja claro que posee una resistencia a la influencia de la glotonería. Sin embargo, parece que hay quienes no recuerdan este detalle o, simplemente, no han comprendido adecuadamente el texto. Y como sabemos, el japonés es una anomalía en sí mismo, y la misma autoridad de la avaricia lo protege de olvidar a las personas. No tiene nada que ver con que venga de Japón, ya que Aldebarán no es inmune a la gula. Pero no me hagan mucho caso. Yo apenas comprendo algunas cosas de Re. 0. Tal vez solo esté dando una explicación incorrecta. No los molestaré más, sigan con su lectura. Chapter text, ¿qué? Murmuró Subaru, sin comprender del todo lo que acababa de oír. Beatrice alzó lentamente la cabeza, su expresión una mezcla de sorpresa genuina y preocupación. ¿Estás segura, verdad, en lo que estás diciendo, en lo que significa esto, en lo que podría costarte? Lo estoy, respondió Emilia, firme, aunque su voz temblaba ligeramente. No por miedo, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Si no puedo confiar en las decisiones difíciles, ¿cómo puedo llamarme candidata al trono? Subaru, ¿qué haces? Emilia fue tomada de la mano por Subaru, quien la llevó a una esquina de la habitación, lo suficientemente alejados para que nadie los escuchara. Emilia, ¿acaso has perdido el sentido común? Ese hombre te secuestró esta misma mañana. Sé que se ha arrepentido, pero, Emilia, es un arzobispo, o al menos lo era. ¿Por qué confías tanto en él? Su voz reflejaba una desesperación profunda, la desesperación de un hombre enamorado que, de alguna manera, se muestra un poco posesivo. Sus dedos temblaron un poco en la mano que él sostenía, pero no la soltó. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían una determinación que lo hizo detenerse. No es confianza ciega, Subaru. Lo sé. Lo sé todo lo que ha hecho. Su voz era suave, pero cargada de firmeza. Sé que hay cosas que no se pueden perdonar. Pero también sé lo que vi en sus ojos y Subaru frunció el ceño, todavía sin entender. Entonces, ¿a qué te refieres y? Vi a alguien que quería ser escuchado, dijo Emilia, y luego, con un hilo de voz, como cuando me escuchaste, cuando nadie más lo hacía. Subaru abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. No lo estoy haciendo por él. Lo estoy haciendo por todos los que no pueden ser salvados si seguimos dudando y discutiendo. Si me encadeno a Regulus, él no podrá hacernos daño. Y si miente, el contrato lo destruirá. Pero si dice la verdad, Inspirondo, entonces habremos ganado a alguien dispuesto a luchar por la misma causa. Pero tú no tienes que ser quien cargue con eso susurró Subaru, apretando los dientes. La sola idea de que Emilia asumiera ese riesgo le quemaba por dentro, no tú. No después de todo lo que ha pasado. No soy tan frágil como crees, Subaru. Emilia le sonrió con suavidad, una sonrisa cansada pero serena. Tú me enseñaste eso. Emilia retiró su mano suavemente de la de Subaru y se dirigió hacia la pequeña Beatrice, quien la observaba con el ceño fruncido, mostrando una expresión de descontento. Si deseas conocer la opinión honesta de Betty, debo decirte que creo que estás cometiendo un grave error al atarte a ese hombre. Emilia asintió, sin sorpresa ante la reacción de Beatrice. Ya lo esperaba. Tal vez incluso contaba con ello. Lo sé. Y agradezco que seas honesta conmigo, respondió con suavidad, pero esto no se trata solo de lo que es correcto. Se trata de lo que es necesario. Si tengo que cargar con este error para encontrar la verdad y entonces lo haré. Beatrice bajó la vista, sus puños apretados a los costados. No era fácil ver a Emilia así. Valiente. Decidida. Pero también terriblemente vulnerable. Lo último que quería era verla ser herida y, al menos y prométeme que no confiarás completamente en él, murmuró, casi con un susurro infantil, porque Betty no puede protegerte si entregas tu corazón tan fácilmente. No lo haré, le prometió Emilia, solo estoy dando un paso. No más.
Supongo que es tu elección, dijo Beatrice, dirigiendo su mirada a Regulus, aún atado en la silla. Regulus Cornias, serás esclavo de Emilia hasta que tus pecados sean expiados a través de acciones. Regulus abrió la boca, incrédulo. Ese era un período demasiado prolongado de esclavitud. ¿Cuánto tiempo es eso? Beatrice lo miró con esa frialdad que usaba para protegerse a sí misma de las emociones humanas. No lo sé, respondió, sin atisbo de compasión en su tono, eso dependerá de ti. Regulus bajó la mirada un momento. La pregunta, aunque dicha en un tono casual, no había sido una burla. Era una duda sincera. Entonces, será para siempre, ¿no? Murmuró con un suspiro, más para sí mismo que para el resto. Está bien. Subaru se encontraba al borde de las lágrimas, dominado por la impotencia, mientras Reynard le daba suaves palmaditas en la espalda en un intento por consolar a su amigo. Otto, por su parte, no estaba de acuerdo en absoluto con la decisión que había tomado Emilia, pero no se atrevía a intervenir. Conocía bien la determinación y la firmeza de ella. Por otro lado, Wilhelm había llegado a la conclusión de que, tras lo ocurrido con Teresia, era correcto cambiar su perspectiva. Dejó de ver a Regulus como un enemigo y comenzó a considerarlo como un posible aliado para lo que vendrá. Felt, en sintonía con este cambio de opinión, apoyaba que Regulus fuera un esclavo, ya que creía firmemente que se lo merecía por sus acciones. Priscilla se limitaba a agitar el abanico con desdén, pero en su interior no podía evitar soltar un torrente de insultos dirigidos hacia Emilia y Regulus, llenando su mente de pensamientos hirientes y despectivos. Por su parte, Liliana ya se dejaba llevar por la creatividad y reflexionaba sobre una canción que giraba en torno a esta situación. Los sentimientos la embargaban tanto que sus ojos se humedecieron, totalmente inspirada. Mientras tanto, Anastasia mantenía la esperanza de que, con la ayuda de Regulus, pudieran alcanzar la Torre Pléyades. Sin embargo, también se sentía inquieta, cuestionando si había tomado la decisión correcta al depositar su confianza en él. Félix, al igual que Ricardo, había dejado la habitación. Se especulaba que Félix probablemente se dirigió a buscar a Crusch, mientras que Ricardo, en cambio, podría haber ido a visitar a los tres hermanos. Mimi, Héctaro y Tibey. En lo que respecta a Julius, la situación era algo distinta. Había tomado la decisión de ir al hospital a visitar a su hermano, un acontecimiento que parecía ser ignorado por la mayoría, ya que nadie, ni siquiera él, parecía recordar que tenía uno. Perfecto, continuó Beatrice, este contrato establece diversas normas que el esclavo no puede infringir. Por ejemplo, no se le permite mentir a su amo, ni faltar al respeto de ninguna manera. Si su amo le da una orden, debe cumplirla, sin importar cuán vergonzosa o difícil sea. Emilia, si va a ser tu dueña, es la única persona con la autoridad para anular el contrato de manera anticipada. En caso de que llegues a incumplir alguna de estas reglas, todo el peso de tus faltas recaerá sobre tu alma. Regulus la observó en completo silencio, primero centrando su mirada en Emilia, luego desvió su atención hacia Beatrice, para finalmente volver a fijarse en Emilia y nuevamente en Beatrice. ¿Me estás diciendo que voy a convertirme en una mascota? Preguntó Regulus, mientras su rostro se transformó en una mueca de incredulidad. Beatrice, al escuchar su pregunta, asintió. ¿Puedo cambiar de opinión? No, respondió Beatrice, de manera categórica. No hay forma de retractarme, ¿verdad? Repitió Regulus, en un tono que no era desafiante, sino más bien resignado a su destino. No. El contrato no permite arrepentimientos. Si decides aceptar, no podrás liberarte hasta que Emilia decida lo contrario, y no hay garantías de que eso ocurra pronto. No hay tiempo determinado ni plazo final en la justicia de este contrato. Dependerá de ti, y de tus acciones. Regulus cerró los ojos por un momento. Había algo cómico en la forma en que lo decía Beatrice que lo hizo dudar. Aunque no esperaba estar vinculado de esa manera a Emilia, y además por el pequeño rey, comprendió que ese era su destino al aceptar ser Regulus Cornias. Abrió los ojos y miró a todos los presentes en la habitación, y luego se encontró con la mirada expectante de Emilia. Está bien, sonrió levemente, mostrando una expresión de aceptación. Mientras Emilia no me maltrate, estoy dispuesto a ceder completamente. Emilia, sorprendida por su respuesta, no supo qué decir por un momento. Su corazón latía con fuerza, conflictuado entre la duda de lo que dijo Regulus y una sensación de responsabilidad. Beatrice la miró de reojo y luego a Subaru, quien estaba reprimiendo las ganas de alejar a Emilia a 2 kilómetros de Regulus. Suspiró pesadamente, como si todo eso ya hubiera dejado de tener sentido hace tiempo.
Bien, Emilia, acércate a él, por favor, dijo Beatrice. Emilia asintió rápidamente y se colocó frente a Regulus, sin apartar la vista de sus ojos dorados. Esto es extraño, comentó Regulus, algo incómodo, ya que de cierta manera le recordaba a las P. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás de esto? Preguntó Emilia, la duda vibrando en su voz, aunque intentaba mantener la serenidad. No lo sé, realmente no tomé esta decisión y no lo esperaba, pero te agradezco por ello. Eres la única que confió en mí, incluso después de lo que sucedió, ya sabes, Y. Siento mucho haberte llamado gorda. En esta ocasión, mi disculpa es sincera. Emilia esbozó una leve sonrisa y colocó sus manos sobre su pecho, como si esas palabras le hubieran tocado de alguna manera. Tus ojos no reflejan los de un asesino ni los de alguien que no se arrepiente de lo que ha hecho. Es cierto que cometiste errores y fuiste una mala persona, pero yo, al mirarte, veo en ti a un ser humano, no a un monstruo. Regulus mantuvo la mirada en Emilia, sintiendo que sus palabras tenían más peso de lo que esperaba. Aunque la situación lo abrumaba, la calidez de su tono le dio una extraña sensación de alivio. Emilia susurró Subaru, la desesperación dominando su voz, ¿de verdad crees que todo esto es lo correcto? Beatrice se aproximó a los dos y extendió sus manos hacia ellos. A medida que lo hacía, unas enredaderas mágicas de un blanco resplandeciente empezaron a surgir a su alrededor, serpenteando en el aire como si tuvieran vida propia. Estas enredaderas, que parecían brillar con una luz blanca, comenzaron a rodear a Emilia y a Regulus, envolviendo sus cuerpos con delicadeza pero con una firmeza innegable. Era importante que quedara claro que este singular contrato de esclavitud solo se activaría si ambas personas, Emilia y Regulus, daban su consentimiento para hacerlo. Las enredaderas simbolizaban la conexión mágica que se estaba gestando entre ellos mientras se llevaban a cabo los últimos pasos de este comprometedor pacto. Emilia, sintiendo una mezcla de duda y una firme resolución, contempló cómo las enredaderas empezaban a enrollarse a su alrededor. Las luces blancas, brillando con una luminosidad tenue pero poderosa, acariciaban su piel, y en ese instante, pudo percibir cómo la energía mágica del contrato comenzaba a despertar. Era como si su esencia se fusionara con algo ajeno a su propia persona, algo misterioso y desconocido que la envolvía suavemente y que de alguna manera no le disgustaba. Con una respiración profunda, Emilia se adelantó un paso, acercándose aún más a Regulus. Los ojos dorados de él brillaban con una expresión que no alcanzaba a descifrar por completo. Estaba aceptando lo que no había buscado, pero realmente comprendía todo lo que implicaba. ¿O lo estaba haciendo solo porque no tenía otra opción? Regulus comenzó Emilia, con su voz suave pero firme, intentando infundir fuerza en sus palabras, ¿entiendes lo que esto significa? No será fácil. Esto no es solo un castigo, sino una oportunidad para cambiar. Pero también significa que estarás bajo mi autoridad, y no quiero que lo olvides. Regulus la miró, no era simple sumisión lo que había en su mirada. Había algo más profundo, una aceptación silenciosa de lo inevitable, como si al menos en este pequeño gesto pudiera hallar algo de consuelo. Lo sé, murmuró, no soy un niño. Sé lo que estoy haciendo. Y aunque todo esto suene como una condena, prefiero enfrentarla que seguir huyendo. Hay tanto brillo, exclamó Felt, cubriéndose los ojos, ya que le empezaba a doler la vista por la intensa claridad. Es realmente hermoso, dijo Liliana, completamente fascinada ante el espectáculo deslumbrante que se desplegaba ante ella, cautivada por la belleza de las enredaderas. Mientras tanto, Priscilla, desinteresada, simplemente se abanicaba, sin preocuparse por mirar lo que sucedía. Vaya, sí que es maravilloso, dijo Anastasia en un tono neutro, mientras miraba a Beatrice. Me trae recuerdos de mis días con Teresia, comentó Wilhelm con un tono melancólico, observando el intenso resplandor del contrato que estaban haciendo Emilia y Regulus. Mi Emilia, murmuró Subaru, dejando entrever su tristeza, mientras Reinhard trataba de ofrecerle consuelo. No te preocupes, Subaru. Estoy seguro de que Emilia desempeñará un excelente papel como su esclavista. No ayudas, Reinhard. El pecho de Emilia comenzó a brillar con una luz intensa, especialmente su corazón, que parecía resplandecer con una fuerza especial. Con los ojos cerrados, ella se comprometió en silencio a sí misma a alcanzar algo, a hacer una promesa que solo ella conocía. Por su parte, Regulus también cerró los ojos, a pesar de ser consciente de que no pertenecía a ese lugar, ni a ese cuerpo, ni a esa historia. Sin embargo, había algo en ese instante que lo unía de manera irremediable a esa joven, a esa promesa que ella había hecho en secreto.
Las enredaderas se apretaron una vez más, como si fueran un abrazo que consolidaba un pacto inquebrantable. Luego, con una suavidad casi poética, comenzaron a disolverse, desintegrándose lentamente en miles de motas de luz que se elevaron hacia el techo. Cada destello brillaba por un instante, pero pronto se desvaneció, recordando a luciérnagas exhaustas que abandonaban el mundo. El contrato está sellado, efectivamente supongo, anunció Beatrice, mientras dejaba caer sus brazos a los lados, evidenciando su extenuación mágica. Desde este momento, Regulus Cornias es propiedad exclusiva de Emilia. Un murmullo general se extendió por la sala. Wilhelm cerró los ojos con respeto. Liliana estalló en lágrimas de emoción. Priscilla dejó escapar un elegante bufido, como si todo eso fuera una obra de teatro de mala calidad que ni siquiera merecía su atención. Regulus inclinó ligeramente la cabeza, no como un gesto de sumisión, sino más bien como un reconocimiento. De sí mismo. De su situación. De la ironía de todo esto. Propiedad exclusiva y, repitió en voz baja, suena más extremo de lo que pensé. ¿Quieres retractarte? Preguntó Emilia, aún insegura. Ya es tarde, dijo con una sonrisa que tenía algo de melancolía, pero también de ironía. Subaru resopló por la nariz, sin decir nada. Quería gritarle a Emilia. Decirle que no fuera ingenua. Que ese hombre era un arzobispo del culto de la bruja, por más que se lavara la cara con frases bonitas. Pero algo en él, quizá el cansancio, quizá la mirada genuina de Regulus lo hizo detenerse. Se limitó a girar el rostro y cerrar los puños. Ahora que eso está resuelto, intervino Anastasia con diplomacia, ¿podemos volver al tema de la Torre Pléyades? Regulus contemplaba el amanecer con la mirada fija en el horizonte, mientras estaba sentado sobre uno de los trozos de escombro que alguna vez formaron parte de la ciudad de Triestella. A su alrededor, todo era devastación. Los restos de lo que había sido una próspera urbe estaban esparcidos por todas partes. Sin embargo, a pesar de la desolación que lo rodeaba, sus ojos brillaban con una luz especial al observar cómo el sol despuntaba en el cielo, dándole la bienvenida a un nuevo día. Así que ahora soy un esclavo de Emilia y, murmuró en voz baja para sí mismo, su mente llena de dudas y reflexiones. Se preguntaba si las decisiones que había tomado hasta este momento habían sido las correctas. Quizás, a pesar de todo, había logrado evadir un destino aún más sombrío, uno en el que sería condenado a ser visto como un villano de manera perpetua. Aunque todavía podía percibir cierto desdén en algunas miradas, el mero hecho de que le brindaran la oportunidad de ayudar era un avance significativo. Ah, Regulus, estás aquí, escuchó una voz detrás de él y la miró de reojo, reconociendo la voz de Emilia. Regulus se enderezó un poco, sin levantarse del todo. No sabía si debía saludarla, disculparse, o simplemente hacer una broma. Era difícil leer las emociones de Emilia cuando estaba tan tranquila. No pensé que vinieras, comentó con un tono neutral, aunque había un deje de curiosidad en su voz. Subaru está en el hospital hablando con Julius y, bueno, quería tener una conversación a solas contigo, sin que Subaru esté a mi lado como un chicle. Regulus la miró por un instante, luego desvió la vista hacia el cielo que comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados. ¿Sobre el contrato? Preguntó, sin amargura, pero tampoco con esperanza. Era difícil saber si deseaba escuchar una disculpa o una confirmación. Emilia negó suavemente con la cabeza mientras se acercaba, con pasos lentos, hasta quedar a su lado. No se sentó de inmediato. Lo observó en silencio, como si necesitara confirmar algo que solo sus ojos podían decirle. No. No es sobre eso, respondió con calma, quería agradecerte. Regulus parpadeó, desconcertado. ¿Agradecerme? ¿Por convertirme voluntariamente en tu propiedad? ¿O por rendirme? Por seguir vivo, dijo Emilia, tan simple como si hablara del clima. Eso lo desconcertó aún más. Regulus giró la cabeza, buscándola con la mirada. ¿Eso es suficiente para ti? ¿Estar vivo? ¿Después de todo lo que hice? No lo sé, confesó ella, con una sinceridad desarmante, pero es un comienzo. Y tú elegiste seguir aquí. Elegiste no huir. Elegiste no volver a lo que eras. Para mí, eso vale mucho. Regulus suspiró. No porque estuviera cansado, sino porque no sabía cómo lidiar con eso. Con una bondad que no había pedido. Con una aceptación que le parecía extraña. A veces me pregunto si soy estúpido, dijo al fin, dejando escapar una risa breve y seca, ¿por qué no elegí simplemente morir? Habría sido más fácil. Sí, admitió Emilia, sentándose a su lado con las manos sobre las rodillas, habría sido más fácil.
Pero eso no significa que habría sido lo correcto. Hubo un silencio, uno cómodo esta vez. El tipo de silencio que no busca rellenarse con palabras, sino que permite respirar. ¿Crees que sea libre algún día? Preguntó Regulus, sin mirarla. No lo sé, repitió Emilia, con un tono que, lejos de sonar evasivo, transmitía honestidad, pero si sigues preguntándotelo y entonces ya estás en el camino. Regulus cerró los ojos por un momento. El sol quería tocar su rostro con un calor tibio, más amable que el de cualquier castigo, pero ese calor nunca llegó. Y algo dentro de él se aferraba a la idea de que, tal vez, Regulus Cornias sí tenía salvación. Emilia lo miró unos segundos para después mirar el amanecer. Regulus, siento algo en mi corazón, algo que no me pertenece, dijo tocándose el pecho siguiendo los latidos de su corazón. Los espíritus me lo dijeron. ¿Esto tiene algo que ver contigo? Ahora con el contrato sellado Regulus no podía mentir. Emilia le estaba preguntando una pregunta peligrosa. Ella estaba preguntando sobre el pequeño rey. Notes. 3330 palabras. Y aquí estamos con otro capítulo más. Para ser completamente sincero, me siento un poco, la verdad, muy agotado y solo anhelo completar los 20 capítulos para poder disfrutar de un merecido descanso de 2 años. Sé que algunos dirán, este es un fanfic de poca calidad. Pero les pido que comprendan. Estoy realmente cansado, no puedo negar más. Estoy dando lo último de mi energía para poder entregar estos capítulos diarios, así que ya no me afecta lo que opinen al respecto. Ya sé que no tiene sentido que el contrato tenga efecto en Regulus, pero digamos que, como es magia de Echidna o solo funciona si los dos involucrados están de acuerdo. Ya me voy a dormir, estoy muerto en vida, nos vemos mañana en otro emocionante capítulo que se publicará mañana. Wow. Si no, vámonos de fiesta a Factory, pero lleva mucho botiquín porque mucha gente cae ahí. Ponte ahora tu mejor skin. No estoy perdiendo la razón, estoy completamente sano. Si estuviera loco, estaría jugando a Clash Royale en este momento. Chapter 19. Autoridad sin secretos. Notes. Hola. Como es habitual, aquí les traigo el capítulo diario, que además es el penúltimo del arco 5. He notado que algunos de ustedes no comprenden la reacción de Subaru en el capítulo anterior, o simplemente no les ha gustado. Por eso, quiero ofrecer una pequeña explicación al respecto. Como ya saben, Subaru está profundamente enamorado de Emilia. Han sido testigos de su historia a lo largo de los 4 arcos anteriores. Ahora bien, esta es la primera vez que Subaru es testigo de la cercanía de Emilia hacia otra persona. Más allá de la utilidad que pueda tener Regulus y su importancia estratégica, Subaru no soporta la idea de que haya otra persona cercana a Emilia, y mucho menos que se trate de un hombre. Imaginen por un momento que tuvieran que ver a la persona que aman, una persona por la cual dieron todo, acercándose a alguien que anteriormente la secuestró y trató de forzarla a convertirse en su esposa. Sin duda, esa situación generaría una intensa ira y frustración. Es completamente comprensible que el solo hecho de imaginar esa cercanía despierte un profundo sentimiento de cólera y tristeza. Sin embargo, no quiero que me hagan demasiado caso. Entiendo que hay quienes consideran que la reacción de Subaru no es realista o que no se ajusta a la naturaleza del personaje. Sin embargo, cada persona tiene su propia perspectiva y forma de interpretar las cosas. Yo escribí la historia de esta manera y así se mantendrá. Si no les convence, les animo a que lean otros fics sobre Regulus. Sé que mi obra no es muy buena, y soy consciente de ello. Sin embargo, me esfuerzo al máximo para que los capítulos sean de su agrado. Más allá del realismo, esto es solo una ficción y no es necesario tomarlo demasiado en serio. Aún así, reconozco que hay aspectos en los que puedo mejorar. Quiero que sepan que valoro profundamente sus comentarios y opiniones. Los tomo en cuenta y siempre busco la manera de crecer y perfeccionarme como escritor. Dejando de lado ese asunto, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de leer estos 19 capítulos. Mañana se publicará el último y, sinceramente, no sé qué más decir, ya que me siento mentalmente cansado. Sin embargo, he disfrutado cada palabra que he escrito y me emociona enormemente saber que he finalizado el arco 5. En el capítulo 20, compartiré más información sobre el futuro de la historia. Una vez más, te agradezco de todo corazón y espero que continúes disfrutando de este fic tanto como yo lo he hecho. Si no es así, igualmente te agradezco por haber llegado hasta aquí y me encantaría recibir tu opinión sincera, ya que siempre estoy buscando formas de mejorar mi escritura. No los molesto más, sigan con su lectura. Chapter Text. Regulus se tensó.
No porque no esperara que algún día llegara esa pregunta, sino porque no pensaba que vendría de forma tan directa, ni en ese momento. Emilia seguía con la mano sobre el pecho, como si intentara calmar algo que no comprendía. Su mirada estaba cargada de confusión, pero no de miedo. Y eso, de alguna manera, lo volvió aún más difícil. Regulus bajó la vista, dejando que el silencio pesara durante unos segundos. ¿Qué exactamente sientes? Preguntó con voz baja, forzando la neutralidad, como si eso pudiera amortiguar lo que venía. Emilia mantuvo la mirada en el cielo unos segundos más antes de volver los ojos hacia él. Sus pupilas violetas no tenían ira ni miedo, solo incertidumbre. Es difícil de explicar, dijo, apretando su mano contra el pecho, como si alguien más hubiera puesto algo dentro de mí. No es hostil, pero tampoco es mío. Como un susurro que no entiendo. Y a veces, cuando te miro, siento que ese latido cambia. Sus labios se movieron antes de que su mente pudiera frenarlos. Sí, tiene que ver conmigo, confesó, con una voz apenas más alta que un susurro, aunque firme. Sus ojos violetas se agrandaron. No dijo nada todavía. Estaba esperando la verdad. ¿Recuerdas algo acerca del pequeño rey? ¿El pequeño rey? Emilia se llevó la mano a la barbilla, reflexionando por un momento. Sí, lo mencionó 184. Me dijo que tú eras un pequeño rey. Aunque creo que se refería a un tirano cuando le dije que me recordabas a un rey malvado. Algo así, en realidad, eso hace referencia a la autoridad vinculada a la avaricia, corazón de león y al concepto del pequeño rey. Emilia frunció levemente el ceño, en un gesto que no era de desconfianza, sino de concentración profunda. Su respiración era tranquila, pero sus ojos no dejaban los de Regulus, como si intentara leer en ellos algo que sus palabras apenas comenzaban a rozar. La autoridad de la avaricia. Repitió en voz baja, tanteando las palabras como si fueran antiguas y peligrosas a la vez. ¿Tiene eso que ver con lo que siente mi corazón? Regulus asintió, muy despacio. Ya no podía volver atrás. El contrato lo ataba, pero también, de algún modo extraño, lo liberaba. Y Emilia, ella no lo miraba como una enemiga, ni como una santa. Solo como alguien que merecía saber la verdad. Sí. No toda, pero parte de esa autoridad, parte de ese rey. Hizo una breve pausa, buscando el coraje en su interior. Verás, la autoridad de la avaricia me permite detener el tiempo en una área específica, haciéndola invulnerable a cualquier ataque, y todo lo que se expulse a esa área quedará fuera del tiempo. Cosas como polvo, agua o tierra serán lanzadas como proyectiles. La desventaja de esta autoridad es que mi corazón se detiene con el tiempo, es decir, que si activo la autoridad durante mucho tiempo, mi corazón dejará de latir. Dio un largo suspiro para continuar. Allí entra el corazón de león o pequeño rey. Puedo compartir mi corazón con las personas que aprecio o que considero mi esposa. En resumen, en este momento mi corazón está dentro de ti, y por eso la autoridad no tiene límites mientras tú sigas viva. Emilia abrió la boca, pero ninguna palabra salió al principio. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego a algo más difícil de definir. Una mezcla de compasión, responsabilidad, y un leve atisbo de dolor. Tu corazón, está dentro de mí. Repitió, apenas creyendo a lo que decía. Miró su propia mano, aún sobre el pecho, como si intentara sentirlo. Entonces, lo que siento no es solo una emoción. Es algo real. Físico. Regulus asintió de nuevo, esta vez más cansado. Sí. Por eso cambia cuando estoy cerca. Porque me estoy escuchando a mí mismo latir desde dentro de ti. ¿Y tú? ¿Lo hiciste sin decirme nada? Preguntó Emilia, sin rabia, pero con una tristeza genuina. No tenía otra opción, confesó él, mientras apretaba los puños sobre sus rodillas. Cuando liberé a las 53 esposas, el poder del corazón de león dejó de tener efecto sobre ellas. Y tú me diste un duro golpe de realidad al hacerme ver lo despreciable que realmente soy. No entiendo del todo cómo funciona el corazón de león, solo sé que se activa cuando aprecio a alguien. En este momento, eres la única que tiene mi corazón dentro de ti. Dejó caer la mirada, evidente su pesar. Lo siento, perdona por ser tan despreciable. Emilia se le quedó mirando y sus dedos se movieron ligeramente sobre su pecho, como si intentaran aferrarse al latido que ahora sabía que no era solo suyo. No parecía rechazar la idea, pero tampoco la aceptaba con facilidad. Era demasiado. Demasiado profundo. Demasiado íntimo. Y, sin embargo, no se apartó de él. Entonces, cuando ayudaste en la ciudad, yo era la razón por la que seguías siendo invulnerable.
No quería que lo fueras, dijo Regulus con voz baja, casi avergonzado, solo, sucedió. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Quizá por eso me volví tan dependiente de tu presencia. Porque, en un sentido muy literal, ahora soy parte de ti. Emilia miró su propia mano, como si de verdad pudiera ver el corazón que ahora latía dentro de ella y que, de algún modo, no le pertenecía. Aquel peso invisible que había sentido por la noche, esa sensación de extrañeza en su pecho, ahora tenía nombre. Y era él. Así que, por eso tenías tantas esposas, compartías su corazón con ellas hasta que, Emilia se detuvo y se mordió el labio. Era extraño. No comprendía a las autoridades y ahora ella formaba parte de la autoridad de la avaricia. ¿Cómo debería sentirse? ¿Debería volver a odiar a Regulus? ¿Él la consideraba su esposa? ¿Debería contárselo a los demás? Esto se sentía extremadamente íntimo para ella. La experiencia de tener un corazón latiendo en perfecta sincronía con otro corazón era un vínculo tan profundo que sobrepasaba incluso lo que había conocido del matrimonio. Ella no lograba entender realmente el concepto del amor. No sabía en qué consistía amar de verdad. Pero en ese momento, se encontraba en un dilema interno. No sabía si lo que estaban compartiendo era un acto de amor genuino o simplemente la manifestación de la necesidad de Regulus para que su autoridad no tenga límites. Emilia bajó la mirada, como si temiera que el contacto visual pudiera desbordarla. Su mente corría tan rápido como su corazón, ese corazón que ya no era enteramente suyo. Había algo sagrado y violento en lo que acababa de escuchar. No era una maldición, pero tampoco era un regalo. Regulus, ¿me ves como una esposa? Preguntó con voz suave, no acusatoria, sino llena de esa misma incertidumbre. Él parpadeó, sorprendido por la pregunta tan directa. No, no lo sé, dijo al fin, con honestidad cruda, el corazón de león no distingue esos matices. Solo responde a lo que siento. Aprecio. Admiración. Vínculo. Emilia volvió a mirar el horizonte, las nubes rosadas del amanecer deslizándose sobre un cielo que aún no decidía si sería cálido o gris. Entonces, lo que siento, no es amor. ¿Pero tampoco es mentira? Preguntó, como si necesitara confirmar que su desconcierto era válido. Ella cerró los ojos por un segundo para seguir hablando, decir las palabras que quería decir. En la capilla, no logré expresar completamente lo que sentía, pero ahora tengo la claridad para hacerlo. El matrimonio es un compromiso que debe ser compartido entre dos personas que se aman profundamente, y sinceramente, yo no cumplo con los requisitos para eso. No sé cómo experimentar el amor de la manera en que se supone que se debe sentir. Nunca he estado enamorado ni de un hombre ni de una mujer. Cuando Subaru me dice que me quiere, me encuentro en un dilema, porque no sé qué responderle. Me resulta imposible darle una respuesta clara, ya sea afirmativa o negativa. Soy muy consciente de lo frustrante que resulta para él esa situación. Además, reconozco que su frustración se intensifica con tu presencia. Pero nunca me he enamorado de nadie. Sin embargo, estoy segura de que amaré a alguien como mujer, así que, levanta la vista y mira a Regulus a los ojos, estoy convencida de que esa persona no serás tú. Has cambiado y quieres hacer el bien, pero no acepto ni niego que, ahora que estamos unidos por un contrato y por tu autoridad, eso no alterará mi decisión. Ahora te has convertido en mi esclavo, y hasta que no observe un cambio significativo en ti, no te valoraré, Regulus. En este momento, solo te considero como un aliado, y solo mantendré en secreto tu autoridad si me prometes que te esforzarás por ser una mejor persona después de todo lo que hiciste. Las palabras de Emilia no fueron crueles, pero sí tajantes. Claras. Dolorosas en su honestidad. Y sin embargo, eran justas. No se las podía reprochar. Regulus no quería dejar que la vergüenza o el arrepentimiento lo dominasen. No esta vez. No cuando, por primera vez, alguien le estaba dando una oportunidad de elegir el camino correcto, aun si era como esclavo. Como aliado. Como lo que fuera. Levantó lentamente la mirada hasta los ojos de Emilia. Y no vio odio. Ni rechazo. Solo una firme convicción, nacida de una vida demasiado larga sin entender lo que era amar de verdad. Lo prometo, dijo con la voz ronca, pero estable, no por el contrato. Ni por la autoridad. Ni siquiera por ti. Lo prometo por mí mismo, porque, no quiero ser ese monstruo. No quiero que el único latido que tengo en este mundo siga siendo el mismo. Quiero que sea algo que merezca estar ahí. Emilia asintió levemente, sin emoción exagerada. Como alguien que ha escuchado muchas promesas, pero que todavía elige esperar lo mejor de una persona.
Entonces, demuéstralo, susurró, volviendo la vista al cielo, no con palabras. Con actos. El silencio se posó entre ambos por unos minutos más, cómodo en su incomodidad, como un espacio sagrado donde el amanecer seguía extendiéndose. Y, Regulus, agregó Emilia sin mirarlo, pero con una seriedad que atravesaba el aire como una espada de hielo, si alguna vez siento que usas ese corazón para hacer daño, lo arrancaré de mi pecho con mis propias manos. Regulus miró el cielo y su respuesta no fue una súplica, ni una defensa. Fue una afirmación tranquila, una aceptación. Estarías en tu derecho. Después de permanecer en silencio durante varios minutos, Regulus decidió retomar la conversación con un tono más relajado. ¿Y cómo debería referirme a ti ahora? Si ahora soy un esclavo por contrato, ¿debería llamarte ama o sería demasiado incómodo? Comentó Regulus con un toque de ironía, lo que provocó que Emilia soltara una suave risa. No me llames así, por favor, dijo entre risas contenidas, cubriéndose la boca con la mano, suena demasiado extraño viniendo de ti. Aunque supongo que eso me hace tu ama mágica por contrato, ¿eh? Regulus arqueó una ceja, relajando por fin un poco los hombros. Entonces, solo Emilia suena más humano que cualquier título. Ella bajó la mirada de nuevo, esta vez no para esconderse, sino para observar sus propias manos, y luego el horizonte, como si estuviera buscando una respuesta que no encontraba aún. La brisa movía suavemente su cabello, y por un instante, parecía más una mujer contemplando el inicio de algo que una candidata cargando con los errores del mundo. Está bien así, solo Regulus, dijo ella, devolviéndole las palabras con la misma neutralidad honesta. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio que parecía decir seguimos aquí, todavía vivos, hasta que se oyó la voz de una persona con cabello negro y ojos afilados. Emilia Tan. No desaparezcas así sin más. Exclamó Subaru, con una evidente preocupación en su rostro. Sin embargo, esa preocupación se transformó en irritación al notar que Emilia estaba sentada junto a Regulus, ambos acomodados sobre un trozo de escombro. La expresión de Subaru se tornó tensa y algo enojada. Emilia. ¿Por qué estás sentada junto a él? Emilia se volvió al escuchar la voz de Subaru, como si regresara bruscamente de un mundo íntimo a la cruda realidad. Su expresión se endureció ligeramente, no en molestia, sino en una decisión silenciosa de no permitir que aquel momento fuera invalidado por la irrupción de otro. No desaparecí, respondió con voz serena, sin levantar el tono ni buscar excusas, solo necesitaba hablar con él. Subaru frunció el ceño, buscando las palabras adecuadas. Las emociones hervían bajo su piel, su deseo de protegerla, su miedo, y, sobre todo, su impotencia. ¿Hablar? ¿Con ese tipo? Emilia, es Regulus Cornias. Por mucho que esté bajo custodia o lo que sea, sigue siendo. Sigue siendo alguien con el que estoy conectada ahora, interrumpió Emilia con calma, pero con una firmeza que le cortó el aliento a Subaru. No había agresión, pero sí una línea clara que no se podía cruzar fácilmente. Subaru abrió la boca, pero no encontró palabras al instante. Su mirada saltó entre Emilia y Regulus, quien se mantuvo en silencio, sin intentar justificar su presencia. Solo la miraba a ella, esperando. ¿Te hizo algo? Preguntó Subaru finalmente, la voz más baja, pero todavía tensa. No. No me hizo nada, dijo Emilia con sinceridad, bajando la vista un segundo, al contrario, habló con sinceridad. Y yo también lo hice. Subaru parecía no saber cómo procesarlo. No podía pelear con la sinceridad de Emilia, pero tampoco podía aceptar que ella estuviera así de tranquila con alguien que había sido un enemigo. No espero que lo entiendas, añadió ella, suavemente, solo te pido que confíes en mí. No estoy en peligro, Subaru. Subaru desvió la mirada, frustrado. Tragó saliva, su pecho subiendo y bajando con una respiración contenida. Es difícil confiar cuando la persona con la que hablas es alguien que, detuvo sus palabras y bajó la cabeza, apretando los dientes, maldita sea. Emilia se puso de pie despacio, su figura iluminada por el sol que finalmente se atrevía a brillar con más fuerza. Lo sé. Y no estoy pidiéndote que confíes en él. Solo en mí, dijo, acercándose a Subaru y posando una mano suave en su brazo, estoy tomando decisiones. Puede que me equivoque, pero son mías. Subaru quería discutir, gritar, arrancarla de ahí. Pero sabía, muy en el fondo, que ya no podía controlar la narrativa. Emilia ya no era aquella chica que necesitaba su constante validación. Regulus los miró en silencio para levantarse. Disculpa, Emilia, ¿puedo ir a la capilla?
Hay algunos objetos personales que necesito recoger. Como esclavo de Emilia, él debía pedir permiso para ir a cualquier lugar. Era una situación extraña, pero así era su vida ahora. Emilia giró lentamente la cabeza hacia Regulus al escuchar su solicitud. No había hostilidad en su mirada, pero sí una prudencia vigilante. El hecho de que él reconociera su nueva condición, al punto de pedir permiso incluso para algo tan trivial como recuperar pertenencias, le provocaba una mezcla de incomodidad y compasión. Aún no estaba lista para confiar, pero él tampoco la estaba desafiando. ¿Qué tipo de objetos? Preguntó Emilia, sin moverse de donde estaba, como si intentara calcular la intención detrás de cada palabra. Ropa, respondió Regulus con una honestidad. Emilia asintió con suavidad. Puedes ir, pero quiero que Regulus el humano sea el que recoja sus cosas. No el arzobispo, no el monstruo. Si siento algo diferente en ti, no lo permitiré. Su tono no fue severo, pero sí claro. Las líneas estaban trazadas, y lo que una vez fue ambigüedad, ahora era un camino a seguir, aunque fuera uno lleno de vigilancia y dudas. Regulus inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de respeto. Lo comprendo perfectamente. Iré por mi cuenta y te aseguro que no me desviaré del camino ni tomaré ninguna acción sin informarte previamente. Lo prometo. Con el contrato que tenían, Emilia podía percibir y ubicar la posición exacta de Regulus. A pesar de que ya había quedado claro que no tenía intenciones maliciosas, seguía siendo un ex arzobispo. Vuelve lo más pronto posible, dijo, como si estuviera enviando a un amigo en una tarea menor, aunque su tono aún conservaba el filo de alguien que tiene autoridad. Regulus asintió, y luego echó un vistazo al cielo, como midiendo el tiempo que le quedaba. Sí, solo será un momento. Y entonces comenzó a alejarse, su figura más delgada y menos imponente de lo que alguien podría imaginar tras todo lo que había sido. No había arrogancia ni grandeza en su andar, pero sí una determinación silenciosa. Una voluntad de, al menos por ahora, no arruinar la oportunidad que le habían dado. Subaru lo siguió con la mirada hasta que la silueta se perdió entre las estructuras a medio caer de la ciudad. Luego habló, con una voz que parecía haber envejecido de repente. No me gusta esto, Emilia. Ella suspiró, sin molestarse en disfrazar su cansancio. Lo sé. Pero no todo lo que no nos gusta es necesariamente malo. Regulus contemplaba la imponente mansión, castillo, situada cerca de la capilla, el lugar donde el verdadero Regulus había hecho una pregunta crucial a Emilia. ¿Eres virgen? Esa era, sin duda, la única cuestión que realmente tenía importancia, ¿no crees? La razón que lo llevó a ese lugar era la renuencia a vestir las ropas de boda que Regulus había utilizado en su ceremonia para unirse a Emilia. En lugar de eso, prefería optar por su estilo habitual, aquel que le permitía pasar más desapercibido entre la multitud. Le preocupaba el arco de la Torre Pléyades, del cual no poseía mucha información, ya que solo había recibido algunos spoilers sobre ciertos acontecimientos trascendentales. Sin embargo, no tenía claro qué sucedería en este arco, ni de qué trataba en su totalidad. Además, se encontraba inquieto ante la posibilidad de que algún personaje significativo fuera eliminado durante este arco narrativo, Emilia. Lo que más le preocupaba, sin embargo, era la posibilidad de que Subaru muriera y él no se entere de ello. De repente, sus reflexiones fueron interrumpidas por una vista inesperada. Sus ojos dorados se posaron sobre un grupo de 53 mujeres que se encontraban sacando maletas de la mansión. Las mismas mujeres que liberó y lo insultaron 152 veces. Quiso dar media vuelta, pero ya había llegado hasta allí. Si regresaba con las manos vacías, Emilia sospecharía que había ido a hacer algo diferente en lugar de recoger ropa. ¿Acaso ahora Emilia era su madre para que le tuviera miedo? No, en ese momento ella era la única que conocía el secreto de su autoridad. No quería que Emilia se lo contara a Subaru, porque sabía que él usaría sus manos invisibles. Era consciente de que Subaru lo sacaría incluso si Emilia no se lo pedía, considerando lo celoso que estaba, bueno, ya que... Se forzó a caminar hasta que una mujer en particular lo miró, era 184. Notes. 3722 palabras. Si con esto no me dicen. La cagada va en la taza. No sabría qué más hacer. No tengo la intención de adaptar el arco 6, pero ustedes continúan mostrando su apoyo. No sé si son masoquistas o simplemente disfrutan mucho del fanfic. Siendo completamente sincero, ya no tengo ganas de continuar con esto. Es una broma, solo necesito unos días para reflexionar mejor.
Después de 19 días seguidos escribiendo, siento que he perdido varias neuronas y ahora solo quiero ir por el camino fácil. En el capítulo 20, descubriremos el destino de esta historia, así que les pido que se preparen y contengan la respiración, ya que mañana será un día sumamente importante. Aprovecho para comentarles que recientemente vi La Sustancia junto a mi familia, les aconsejo que eviten verla con algún cercano, es una de las experiencias más incómodas debido a todo lo que se muestra en esa película. Tengo la sensación de que estoy dejando algo fuera, ya recordé. ¿No les parece que Emilia está defendiendo a Regulus? Esa es la impresión que tengo. ¿Creen que esto podría estar relacionado con el corazón de león? Jajaja, qué absurdo, soy el autor y aquí estoy, desarrollando teorías sobre lo que yo mismo he escrito. Como es de esperar, un escritor tiene un profundo conocimiento de su propia historia. No sé qué más añadir por ahora, así que nos vemos muy pronto, o sea, mañana. Siempre y cuando no, la verdad es que no lo sé, ya no tengo más ideas después de haber exprimido todo mi cerebro para redactar esto. Y no padezco de esquizofrenia, simplemente me despierto a las 2 de la mañana para revisar y perfeccionar los capítulos que he escrito, por eso las notas tan extravagantes. Me siento como una novia que es consciente de estar atrapada en una relación tóxica, pero, a pesar de ello, continúa aferrándose a esa relación por el bienestar de su pareja, que la maltrata. A pesar de todo, ella todavía siente amor por él. Sí, definitivamente necesito un descanso. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.